Mi siguiente invitado es uno de los grandes panameños y uno de los grandes músicos del mundo. Don Danilo Pérez, bienvenido a Next Noticias y feliz año. Pues empieza el Panama Jazz Festival y este festival, pues que era uno de los grandes eventos del verano, ese concierto de cierre, pues que este año tendrá una nueva modalidad. Don Danilo, buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo Qué estás? gusto verte y qué gusto oírte. Muy contento de estar aquí y con mucha energía, a pesar que todos estos retos que tenemos, por la respuesta tan fuerte que está teniendo el festival, es increíble. Bueno, era un evento del verano, ese cierre magnífico, bueno, cuando se hacía en Catedral, que era realmente apoteósico, y ahora al aire libre que se hacía en la Ciudad del Saber. Este año vamos a tener una nueva realidad del Panama Jazz Festival. ¿Cuál va a ser? ¿Cuáles van a ser las clínicas? ¿Cuáles van a ser los conciertos que vamos a poder disfrutar este año? Y sobre todo que se ha hecho a contra viento y marea en un año tan difícil, ¿no? Sí, básicamente, fíjate, este año vamos a celebrar todas las actividades del festival de manera virtual. Hemos puesto todo el contenido en nuestro website www.panamajazzfestival.com. Pueden ir a la sección de horario. Pero lo importante de esto es que estamos celebrando, es nuestra 18ª versión. Sí. Eh, Estamos celebrando el legado musical de Enid Loe y Jim Jefferson, dos panameños que han aportado a la escena musical de Panamá y Nueva York. Y mira, Fernando, estamos haciendo más de 100 eventos virtuales, incluyendo conciertos, clínicas, simposios y muchos más. No se ha cancelado ningún evento de lo que teníamos normalmente, todo lo hemos transferido. El contenido ha sido específico para este festival. Ok, concierto final y más o menos cuál va a ser, cuáles van a ser los artistas internacionales invitados y cómo van a ser esa torre de Babel de gente en diferentes partes del mundo tratando de llevar a cabo una melodía en Panamá. Fíjate, adivina quién cierra en el 23. Acuérdate, el festival empezó el 11 de El enero al 11 de enero, sí. 23. Esa es otra diferencia que tenemos, es 2 semanas de festival, pero cierra Rubén Blades con la orquesta Roberto Delgado Big Band. Wow. Y en esa orquesta también estamos celebrando, va a estar tocando el timbalero Carlos Pérez Vidó, que acaba de De ser, fallecer. es lo que te iba a decir. Sí, de esa manera se celebra, tú sabes, sus contribuciones. También hay otro músico panameño, pianista y compositor, Marden Paniza. Así que nosotros estamos Wow. en ese sentimiento de celebración. En otros conciertos está el dúo que voy a hacer con Erika Ender, que no se deben perder. Esa es una cita importante. Importantísima. Lo he disfrutado mucho colaborando con ella. Y el cuarteto de Wayne Shorter, que tiene uno de los últimos, fue el último concierto de ese gran cuarteto. También está Joe Lovano y Judy Silvano, el cantante Kurt Elling, Terry Lynn Carrington, John Paritucci a dúo, Patricia Zárate, saxofonista chilena, bajista italiano Paolo Damiani y muchos otros músicos panameños como Luz Acosta, Chelín Núñez, Carlos Campos, Luis Pérez, Luis Carlos Pérez, Carlos Arazal. O sea, es Claro. una fiesta musical. Bueno, que no sé si has visto un documental llamado Rompan Todo, que trata sobre la evolución y cómo nace el rock en español. Obviamente viene del rhythm and blues y el rhythm and blues a su vez viene del jazz. Es decir, el jazz es casi la madre de las mayores fenómenos musicales de todo el siglo XX. ¿Por qué el jazz en Panamá? ¿Hacia dónde evolucionó? ¿Y cuál es la música que hoy podemos decir, bueno, esta música panameña, autóctona, fue la evolución de nuestro jazz, que nuestro jazz al final fue algo muy de gueto y en el sentido de que era muy cerrado el círculo de jazzistas y de personas amantes de esta música? Fíjate, por la historia de Panamá, por la historia que tenemos, por la posición geográfica, Panamá ha tenido una larga historia en términos desde el principio, o sea, lo que significa el jazz, la evolución del jazz, como dijiste, el jazz es
una de las formas musicales y de más importancia, creo que es la más importante en Sí, términos de que creó una nueva forma musical, ¿viste? El blues. Pero Panamá estaba ahí mismo también, estaba en ese proceso porque tenía una relación y ha tenido una relación con Estados Unidos desde el principio. Así que vemos como panameños como Luis Russell de Bocas del Toro hizo contribuciones importantes en el mundo del jazz. Era el pianista de la orquesta era el director de la orquesta de de Louis Louis Armstrong. Armstrong. Y también vemos Sonny White, que era otro pianista, que graba un disco con Billie Holiday, una de las canciones más importantes Rock Around del the Clock. siglo XX. Strange Fruit se llama. Strange Fruit, sí. Sonny White se llama el pianista. Y así vemos otros como Billy Coban, Carlos Garnett. O sea, Panamá tiene un legado histórico en el jazz. No es muy conocido, falta más documentación. Sí. Y por eso que quiero decirte que desde ahora Patricia Zárate, mi esposa, directora ejecutiva del festival, está escribiendo un libro con respecto a esa colaboración también que se va a unar a los otros libros y documentaciones que se han escrito acerca de este tema. Pero no hay mucho escrito, No. Fernando. Y Panamá tiene un lugar y un sitial importante en el jazz que hay que contar. Se quedó solamente en Panamá y Colón este género musical, o pues Bocas del Toro, porque también me llama la atención que, por ejemplo, Aguadulce tenía un gusto musical muy distinto al del resto del área de provincias centrales. Sí, fíjate, es una buena pregunta. Boca del Toro lo tenía. Aquí, Boca del Toro también, de ahí donde viene Louis Russell. Louis Russell, ¿sí? Y acuérdate también que nuestra mezcla con el West Indian, que se llama, ¿viste? Con los afroantillanos, también trajo el calipso y grupos panameños como los Beachers empezaron a utilizar todas esas influencias y le iban metiendo jazz, ¿viste? Sí. Así que la música popular, por ejemplo, de los 70 que tú escuchas, Los combos tiene, nacionales vienen de jazzistas, es decir, su estructura musical viene del jazz. tiene esos elementos Sí. porque lo estaban escuchando. Acuérdate también que los músicos de jazz en Panamá tocaban de todo, tocaban bailes, Sí. tocaban con orquestas importantes, ¿viste? Acuérdate la orquesta de Armando Boza, ellos hacían unos arreglos que tenían un sabor de jazz increíble. Sobre todo O Víctor sea, Boa, que era el más ya jazzado de esa época, ¿no? bueno, Víctor Boa estaba Clarence Clarence Martin, Martin también, eh, claro. sí, Clarence Martin, estaba Bad Gordon, estaba Jim White, trompetista, Rubalex, estaba Siggy, estaban cantantes como Violeta Green, Barbara Wilson, o sea, había una comunidad grande. Yo fui parte ya de la generación súper joven, pero yo viví esa época y yo toqué con ellos, ¿sí? Me sentaba a llamear, me daban chance. Víctor Boa me dejaba tocar, Reggie Johnson, Wow. otro. Todos ellos le hemos dedicado al festival. Pero ¿cómo un muchacho del arte y oficio termina en esta élite de la música del jazz mundial? Mira, pasó un proceso. En Panamá yo estaba muy influenciado por todo este grupo que mencionaste. También la oportunidad de trabajar con el profesor Edgardo Quintero. Reggie Johnson tocaba en el grupo. Siempre lo escuchaba. Mi papá me llevaba a los conciertos. Y me acuerdo la primera vez que oí un solo de Papo Luca en Ñañaracaí. Wow. Ahí fue que me enamoré y lo empecé a copiar. Tenía 6 años, Fernando, ya, y me aprendí ese solito en un órgano. Bueno, don Papo Luca, pues allá desde la Sonora Ponceña. Bueno, ya Sí, saben, aquellos amantes de la música, porque al final el historiador Eric Hobsbawm dijo, no se puede entender el siglo XX si no se escucha el jazz. Sí, exacto. sincretismo de muchas cosas, la alegría de la vida, pues un poco era una mezcla de sentimientos en una sola pieza musical donde cada instrumento estaba diciéndote algo. Esa es una de las definiciones más claras que yo he oído del jazz. A diferencia de las Exacto. orquestas que tocan pues en conjunto. Esta es diferentes instrumentos tocando diferentes melodías dentro de una sola canción. Sí, lo bonito del jazz es ese factor, pues
desarrollando tu individualidad dentro de una meta colectiva muy importante. Eso es bien importante Sí. con el jazz. Acuérdense que con el jazz también podemos expresar emociones profundas, tu identidad, podemos contar y cantar tu vida, expresar la naturaleza alegre que tengamos o de repente la tristeza que estemos pasando o la espontaneidad que tengas y cómo te sientas. Cada uno está colaborando, pero siempre buscando por el beneficio del colectivo. Eso es bien importante del jazz. Pues fue creado por gente, sobre todo negros americanos, afroamericanos, sin educación de conservatorio. Eso hace que no fueran tan cuadradas lo que ellos estaban tocando. Es así como nace esta música. Es muy complejo, es algo que tomó una evolución, pero sí, de base viene de influencia de África, de West De África, West Africa. ¿viste? Es parte de lo que trajeron los esclavos a América, la cultura que trajeron, que se fue desarrollando a través de las diferentes combinaciones o de las diferentes influencias que hubo, pero en su base sí, es una música que tiene que ver mucho con tu identidad y mucho con el oído, desarrollar mucho el oído para tocar jazz. Esto es importante. Bueno, lo importante es, se va a hacer, está ya el Panama Jazz Festival, un concierto de cierre extraordinario, pues en honor a ese gran músico que fue don Carlos Pérez Vidó, que va a estar con la Roberto Delgado Big Band y Rubén Blades el próximo 23. ¿Cómo se puede acceder? Y pues ahí uno puede entrar, incluso las clínicas, que me interesa mucho que aquellos que están soñando con llegar a ser algún día Danilo Pérez empiecen a pues interesarse en la música y cómo se logra entrar a las clínicas y qué tipo de clínicas son las que van a dar este año. Sí, nuevamente las actividades del festival se están realizando todas de manera virtual. Y puedes, cuando vayas a la sección del entras primero al website www.panamajazzfestival.com y ahí vas a la sección de horarios, vas a ver los títulos de los eventos, las fechas y las horas. Una vez que presiones la clínica o el evento que quieras ver, te saldrá un video que fue hecho exclusivamente para que el público del festival disfrute del contenido. Así que muy tecnológico, muy innovador. Hemos tenido ese gran reto de virtualizar todo lo que teníamos, el contenido. Dependemos 100% de la tecnología. Y bueno, te puedo decir que la respuesta hasta ahora ha sido maravillosa porque estamos transformando ese espacio en una universidad mundial donde mucha gente se está beneficiando. Así es. Bueno, antes me pregunta o me dice don Lisímaco López, ¿el jazz panameño nace en Bocas del Toro y emigra hacia la ciudad? ¿Fue el paso así o cómo fue? ¡Ajo! Empieza el debate. Empieza el debate, ¿eh? Está buena esa. Mira, en realidad son los puntos de entrada, ¿viste? Las relaciones más fuertes en este intercambio que hubo, acuérdate del ferrocarril, fue uno, Sí. Bocas del Toro es muy importante, pero Colón es súper importante y Río Abajo no lo podemos dejar por fuera. Así que esto es una invitación que te voy a tomar para entrar ya más debate específico de fechas. Bueno, Pero muy Río bueno. Abajo, pero lo olvidamos que, por ejemplo, los Windsor tenían su boat en Avenida Nacional, es decir, no solamente, sino que estaba disperso por la ciudad gente que tocaba jazz y sitios de jazz dichos de reconocidos. Sí, Fernando, yo no sé, yo creo que, bueno, nosotros estamos cerca de la edad, yo creo que yo soy Sí, somos mayor contemporáneos que tú. casi. Sí, pero lo que te puedo decir es que yo Tú crecí... un poco mayor que yo las canciones de la Sonora Ponceña las oí ya de recuerdo. Entonces soy mayor que tú, sí. Pero fíjate, en Panamá yo crecí, mi padre me llevaba, habían sesiones de jazz hasta en la tarde, Sí. hasta en el Teatro Río, había el Teatro Río en Río Abajo, Sí. había cine en la tarde, tandas de 10 centavos, que me acuerdo esos tiempos, y se tocaba jazz. Después
Barbara Wilson con su cuarteto, estaba el ejecutivo, Sí. estaba el Windsor, estaba hasta un momento ya más reciente el Zaguán, o sea, había el Bombardi, La Bombardi. la Kelvin, o sea, había una cantidad de lugares de jazz. Panamá tiene cultura del jazz, esa es parte de nuestra historia, así como el folclore también es parte de nuestro folclore panameño, Así es. básicamente. Danilo, como siempre, un honor y un placer tenerte aquí en Next Noticias. Gracias por ese aporte musical que das año tras año y que muchos niños panameños lleguen a ser, o muchos jóvenes lleguen a ser los Danilo Pérez del siglo XXI. Gracias. Gracias, Fernando. Mucha salud a tu fanaticada, a la teleaudiencia y esperamos seguir adelante trayendo optimismo y esperanza, especialmente en estos tiempos que tanto lo Así necesitamos. mismo es. Gracias, Danilo. Danilo Pérez, pues presidente del Festival del Panama Jazz Festival.